noches. Bueno, me toca empezar con el libro de 1 Corintios, así que bueno, abrimos nuestras Biblias en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Y bueno, me tocaron 3 versículos nada más, así que no me puedo quejar. El saludo de Pablo y chau. Bueno, ahí ven un mapa que está proyectado y esa es la parte de Grecia donde está la unión del norte con el sur, o podríamos decir del este con el oeste, pero es más del norte con el sur, ¿no? Está el Peloponeso que se ve allá arriba que tiene una forma de mano en el cuadradito que está arriba, y ahí está marcado con rojo un istmo que une el Peloponeso con la parte norte de Grecia. Ahí en ese cuadradito, ese chiquitito, estaba Corinto. Ahí estaba Corinto. Y antes de empezar con todo esto, 2 cosas. Vamos a orar primero y a leer la Biblia, esos 3 versículos que tenemos que analizar, que es el saludo de Pablo. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra y de poder enriquecernos, Señor, espiritualmente a través de ella, Señor. Gracias por tu palabra, porque es guía para nosotros, porque es seguridad para nosotros, es nuestra luz, Señor, para poder caminar mejor por esta vida. Te pedimos que nos bendigas, que tu Espíritu nos esté mostrando, Señor, la interpretación correcta, cómo tenemos que entender tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque pudimos llegar hasta aquí y participar de esto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y leemos los versículos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta va dirigida, como decía, a los cristianos que estaban ahí en Corinto, en ese lugarcito tan chiquito que se ve ahí, en el istmo de Corinto. Era un istmo que unía una península enorme que es el Peloponeso, que se ve ahí con forma de mano, y el norte de Grecia. No muy lejos de ahí, hacia el este, en el mapa de arriba, está Atenas, a unos 72 kilómetros de ese lugarcito, de ese istmo, hacia el este está la ciudad de Atenas, que es la ciudad más importante de Grecia. Entonces, bueno, ahí vemos que era una ubicación estratégica la de Corinto, ¿no? Estaba muy bien ubicado estratégicamente. En el lado occidental se ve un poquito de mar, es el Golfo de Corinto, sería hacia el oeste, y ahí estaba el puerto de Lequeo. No está marcado, pero ahí dice Sición. De Sición un poquito hacia el mar está Lequeo, que hasta el día de hoy está esa ciudad, es un puerto importante, y del otro lado, de Corinto para el otro lado está el Golfo Sarónico, y ahí en el Golfo Sarónico cerquita estaba y está el puerto de Cencreas. Corinto estaba en el medio, ahí está, fíjense en el mapa, está localizada en el medio del istmo. Después se mudó hacia la costa. Ahí dice desde 1858, ahora si lo buscás en Google Maps, Corinto sale en la costa, pero en esa época obviamente estaba hacia el centro, ahí donde dice Acro Corinto. Acro Corinto era la Acrópolis que tenían ellos ahí, o mejor dicho, la ciudad antigua, la ciudad alta, perdón.
Así que bueno, esa es la situación geográfica. Todo el tráfico comercial entre el norte y el sur, el que iba y el que venía de Atenas, por ejemplo, tenía que pasar por Corinto. O sea que tenía una ubicación excelente para el comercio y económicamente eso la favoreció. Las travesías marítimas alrededor del Peloponeso eran, fíjese, eran como 400 kilómetros que los navegantes tenían que hacer, era muy peligroso. Entonces las naves preferían, si venían de Atenas, navegar esos 70 kilómetros hasta el Istmo. Ahora hay un canal, ahí se ve que hay un canal, ese canal no estaba, se hizo en el siglo XIX, 1800 y pico. Así que venían hasta la costa del Istmo y hacían rodar las barcas o los barcos sobre rodillos y hacían esos 7 kilómetros y llevaban la mercadería y preferían girarlo sobre los rodillos y no dar la vuelta a todo el Peloponeso, que era una navegación muy peligrosa. Así que bueno, esa es la situación comercial. Ellos se beneficiaban con un comercio muy importante. Después se hizo ese canal que se ve un poquito más arriba. Hay un canal que pasa de un golfo al otro. Y cuando vos ves las fotos es muy angostito el canal y se usa un remolcador que va y viene, no es muy largo. Por ejemplo, hay algunos buques de carga que pueden pasar justito, o algún crucero chico puede pasar también justito y no le sobra casi nada para los costados. Y está como encajonado en una montaña alta, digamos. Entonces ahí pasa el agua. Ese canal se hizo mucho más adelante, ya, como yo les decía, a ver si tengo anotado, creo que en el siglo XIX. Finales del siglo XIX. También tenía mucho éxito como centro de entretenimiento, porque había dos clases de juegos, los Juegos Olímpicos, que no eran ahí, sino en Atenas, y los Juegos Ístmicos, que sí eran en el Istmo de Corinto. Así que era como el segundo entretenimiento más importante que tenían a nivel de juegos, los Juegos Ístmicos. Y era una ciudad cosmopolita. Primero, la ciudad fue destruida, por ejemplo, en el año 146 a.C. 146 a.C. los romanos la destruyeron. Pero 100 años más tarde, en el año 46 a.C., fue reconstruida por Julio César. Y a partir de ahí empezó a florecer económicamente más todavía. Era una ciudad que tenía una población, fue colonia romana, capital de una provincia romana, de Acaya, y bueno, como dije, un centro muy importante mercantil con mucha población, porque atraía gente de todos lados. Entonces, ahí vivían griegos, vivían romanos, porque era una ciudad romana en ese momento, donde está Pablo participando y fundando la iglesia. Así que había romanos, había mucha gente oriental, de países orientales, había judíos, así que era cosmopolita, una ciudad cosmopolita. Y tenía, ahí donde dice Acro Corinto, ahí hacia el centro, sur, ahí había una ciudad alta que se llama, como a 650 metros, había una montaña, que también si uno lo busca se ve, toda una ciudad antigua como de piedras, y que esa ciudad alta se usaba en caso de ser asediada la ciudad, podía subir la gente y resguardarse de algún ataque desde el llano, y estaban como en un lugar alto más fortificado. Uno ve todo como una fortaleza de piedras que hay ahí. Se puede visitar también al día de hoy. También, bueno, tenemos que, ya voy a ir pasando, ya ahí puse centro comercial, centro de entretenimiento, con los Juegos Ístmicos, ciudad cosmopolita. La Acrópolis es eso, la ciudad alta. Significa literal ciudad alta y no era como el Partenón de Atenas, sino que era como si fuera una fortaleza enorme, como una ciudad para que albergara un montón de gente que está arriba de la montaña. Y el templo de Afrodita también tenían, porque era muy centro de mucho paganismo,
de mucho paganismo, de religiones paganas. Afrodita era la diosa griega del amor y los romanos le llamaban Venus. Y tenía un templo ahí que, si no me equivoco, quedan algunas columnas, muy poquito. Y en ese templo se alojaban 1000 sacerdotisas durante el día que de noche ejercían la prostitución, bajaban a la ciudad y eran, prostitutas rituales o sacramentales de esa religión. O sea que mezclaban la religión pagana con la prostitución y había mucha corrupción moral, mucha depravación. Y había tanta depravación que la palabra en griego korintiasestai, comportarse como un corintio, llegó a representar la inmoralidad y el libertinaje más obsceno. O sea que decían hacer la corintia era la prostitución directamente. Ya pasó a ser sinónimo de prostitución o de depravación el nombre de la ciudad. A ese nivel llegó, y ahí es donde Pablo fundó la iglesia, ¿no? En su segundo viaje misionero, después vamos a ver. Fíjense, dice, el nombre de la ciudad se convirtió en sinónimo de depravación moral. En la carta, Pablo menciona algunos de los pecados característicos de la ciudad: fornicación, idolatría, adulterio, afeminación, homosexualidad, robos, codicia, borracheras, calumnias y estafadores. Lo dice en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Y bueno, los creyentes estaban en ese ambiente. Algunos estaban viviendo esa vida y cuando se convierten, no todos dejaron esas costumbres. Entonces, había algunos creyentes que seguían practicando, si bien habían sido lavados y habían sido verdaderos creyentes, todavía vivían en inmoralidad, y algunos incluso en pecados peores que eso que nombraba, como por ejemplo el incesto, que vemos que hubo un caso de incesto del que se habla en el capítulo 5, versículo 1. Es decir, estaba bastante bravo el entorno donde estaba la iglesia y también bravo adentro de la iglesia, porque habría algunos que no eran creyentes directamente, otros que sí eran creyentes pero seguían con las costumbres viejas, o otros las habían dejado y habían recaído en las costumbres viejas. Entonces Pablo se encuentra con esta realidad y escribe una carta que tiene un tinte correctivo. O sea, la carta era para corregir un montón de, no solo eso, sino también muchas otras cosas, dudas que ellos tenían y cosas que hacían mal. Por acá yo le voy a decir para qué era la carta, ¿no? Dice, Pablo ofrece estrictas instrucciones sobre los problemas morales y teológicos, como el sectarismo. Después vamos a dar vuelta para ver, ahora paso la hoja. Uno de los problemas era el sectarismo, es decir, estaban divididos los hermanos de la iglesia ahí. Bueno, se me perdió el aparatito. Acá. Paso 2. Ahí tenemos que dice que hay una proliferación de divisiones o de facciones o sectarismo, porque algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Se dividían de acuerdo a la persona, digamos, al líder que tocaba o con el que ellos tenían más afinidad. Apolo fue una persona muy elocuente, que hablaba muy bien, sin embargo tuvo algunos errores doctrinales y para corregir esos errores doctrinales fueron muy útiles Priscila y Aquila, que cuando estaba en Éfeso lo instruyeron y corrigieron. Y bueno, era tan elocuente que tenía muchos seguidores que lo apoyaban y bueno, le gustaba ese líder. Otros Pablo, otros decían no, de Cefas, que era Pedro, y algunos que le tenían re clara, decían los de Cristo, yo soy de Cristo, porque con ese no le erraban. Entonces Pablo los reprende, los corrige, que tenían que tener un sentir de unidad, ¿no es cierto?
Así que ese era uno de los problemas. Bueno, para atrás no sé, cómo volver. A ver así. Ahí está. Después había otros problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, inmadurez espiritual, indisciplina, cuestiones éticas. Y Pablo habla de todo esto en la carta. Habla del papel de las personas de diferentes sexos, el rol del hombre, de la mujer, habla del matrimonio, habla de el uso apropiado de los dones espirituales, etcétera, ¿no? Habla, fíjese, la carta responde a 10 problemas separados. El espíritu sectario, el incesto, acá habla ya de estos problemas, ¿no? El incesto, aspectos legales, la fornicación, el matrimonio, el divorcio, comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Había tantos ídolos que había muchos alimentos, sacrificios que se hacían, y después, bueno, eso quedaba la carne ahí, se vendía más barata en la carnicería de ese lugar, y entonces por ahí algunos podían tener algún problema, decir cómo estoy comiendo esto. Pablo escribió sobre eso también, sobre el uso del velo, la cena del Señor, los dones espirituales y la resurrección del cuerpo, que era un problema para los griegos la resurrección, no creían ellos en la resurrección. Cuando Pablo en Atenas estuvo hablando, lo escucharon hasta que mencionó la resurrección y ahí ya lo dejaron de escuchar, se fueron, digamos. Así que bueno, más o menos nos da un panorama de dónde estaba la iglesia ubicada. Entonces, hablamos de ahí de cómo el tema de la fundación de la iglesia. En el segundo viaje misionero de Pablo, él la fundó. Pablo llegó, había estado predicando y trabajando en otras ciudades griegas y macedonias. Salió de Filipos, donde ministró por primera vez en Europa, pasó a Tesalónica, Berea, Atenas y después fue a Corinto y ahí funda la iglesia en Corinto. Dice que ahí se encontró con Priscila y Aquila, que eran judíos, que también se dedicaban como él, trabajaban con el tema de las tiendas, hacían carpas, y tuvo la ayuda de ellos. Y después también vinieron Silas y Timoteo, que lo ayudaron. Y ahí, bueno, hubo mucha gente que empezó a creer, pero también hubo mucha oposición. A medida que él predicaba en la sinagoga y estuvo durante un año y medio, más de un año y medio, pero a medida que él iba intensificando la predicación, también se intensificaban los enemigos o los detractores, tal es así que termina siendo, como dice ahí, denunciado ante las autoridades, y fue llevado ante un tribunal romano de este procónsul Galión, que decidió no juzgar el caso porque eran problemas religiosos y a Roma no le importaba, ¿no? Pero bueno, Pablo no la pasó bien ahí. Estuvo más de un año y medio y después se marchó, digamos, hacia Éfeso con Priscila y Aquila. Ahí en Éfeso es donde después Priscila y Aquila le ayudan un poco a Apolos a corregir algunas deficiencias doctrinales. Y después Apolos va para Corinto y pasa a ser el segundo líder. Primero estuvo Pablo, el segundo líder de la iglesia que ministró ahí fue Apolos. Y eso sería más o menos un resumen de lo que pasó, cómo surgió la iglesia. Después ya vimos que los problemas que tenían, ya estuvimos hablando, las divisiones, el tema de tener un pie en el mundo, querer tener un pie en las cosas del Señor y un pie en el mundo, lo que sabemos que termina mal. Pero aún así, la palabra dice que ellos tenían recursos espirituales y mucha potencialidad para el poder y la bendición espiritual. Lo vemos ahí en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Es decir, más allá de que había mucha corrupción, mucha depravación, incluso en la iglesia, porque va dirigida esta reprensión a creyentes, no por eso perdían los dones lo tenían, porque eran creyentes, y cuando somos creyentes tenemos, por lo menos un don tenemos, y lo que pasa es que ese don hay que usarlo para edificación del cuerpo de Cristo, ¿no?
Ellos tenían dones. El tema era que no lo estaban usando a lo mejor para edificación del cuerpo de Cristo, y al estar de alguna manera tener una vida práctica apartada del Señor o alejada del Señor, si bien eran creyentes, se apagaba esos dones, ¿no? Pero la potencialidad estaba de ellos. Y ahí viene el saludo que hace Pablo, que es lo que leímos al principio, ¿no? Fíjense que Pablo dice, primero se identifica a él, dice Pablo, pone su nombre primero, al comienzo, porque nosotros estamos acostumbrados que los autores de una carta firman al final, pero los griegos ponían al principio el estilo griego de escribir. Pablo se identifica primero como el autor, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Fíjense que lo pone también a Sóstenes enseguida, porque era una carta conjunta. No sabemos bien qué papel tuvo Sóstenes, si fue a lo mejor secretario de Pablo en ese momento, o el amanuense, o el que escribía mientras Pablo dictaba, no se sabe, pero sí, al involucrarlo a Sóstenes en la carta, obviamente Sóstenes acepta el contenido de la carta y está de acuerdo con lo que Pablo escribe, ¿no es cierto? Y este Sóstenes era un judío que había sido había estado en Corinto como encargado de la sinagoga, y después se ve que se convirtió, porque ya lo llama hermano Sóstenes, y era muy respetado por los corintios. Entonces pone el nombre al ser una carta conjunta, pone el nombre de Sóstenes. También se refirió a sí mismo como un apóstol, para indicar que él estaba escribiendo como enviado del Señor. Y él siempre refrendaba su apostolado, como las cartas a Timoteo. Si bien Timoteo era mucho más íntimo de Pablo, y no haría falta a lo mejor en una carta a Timoteo ponerle que soy apóstol, él ponía igual apóstol, para dejar bien claro que era un emisario del Señor, que era un enviado del Señor, y hablaba en nombre de Dios, de alguna manera. Pero no es que él chapeaba diciendo yo soy apóstol para agrandarse, nada que ver, porque después en el versículo 15 él dice que él no es digno de ser llamado apóstol, el más pequeño de los apóstoles. O sea, él no se agrandaba con eso, sino que simplemente dejaba claro en qué carácter escribía la carta. Y ahí vemos algunas razones que él... Bueno, después en las cartas venía el destinatario. Fíjense que le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, es el destinatario. La iglesia es de Dios, no era la iglesia de los corintios, la iglesia es de Dios, que se reunían en Corinto, ¿no es cierto? Y después habla de a los santificados en Cristo Jesús, ahí viene el destinatario. Y después hace un saludo y bendición, porque él les dice gracia y paz, y vemos la referencia a sí mismo como apóstol. Por las razones por qué él hace esa referencia a sí mismo como apóstol, dijimos que no era para agrandarse, sino que era, primero, ahí vemos una de las razones que él tenía, por las cuales tenía que reafirmar su apostolado, es que él no fue del grupo de los 12. Sabemos que la historia, que Pablo se convierte después. Y en el grupo de los 12, bueno, Judas, por razones obvias, hubo que reemplazarlo, y Dios eligió, que se echó suerte, pero Dios eligió a Matías. Y entonces Pablo no estuvo viviendo con el Señor y andando con el Señor en su ministerio terrenal. Entonces era una razón, sin embargo él cuando tenía las características que los apóstoles tenían que tener, vio al Señor resucitado en el camino de Damasco. Cuando él iba a Damasco a perseguir a los cristianos, tiene ese encuentro con el Señor y lo ve resucitado, algo que era una condición para ser apóstol, y otro requisito, haber sido elegido por el Señor. A todos lo eligió el Señor, y bueno, a Pablo también lo eligió el Señor. Entonces él podía decir que era apóstol. Pero el apostolado es una cuestión que ya no existe más, sino que terminó con la muerte de los apóstoles. Cuando murieron ellos, ya no hubo más apóstoles.
un ministerio que se terminó con ellos. Era necesario en ese momento. Después habla de otra razón fue las dificultades que tenía con detractores y falsos maestros. Había algunos que eran judaizantes, que decían que los cristianos se tenían que circuncidar o que decían que tenían que cumplir la ley. Y Pablo dice, no. Pero para poder enfrentarse a ellos, lo hacía con autoridad y tenía que refrendar su apostolado. El apóstol soy yo, y yo soy apóstol, y hablo como emisario del Señor. Eso no va. Y después, él había sido perseguidor de la iglesia, entonces también tenía que refrendar, porque algunos lo miraban con recelo, como diciendo todavía, este nos perseguía y ahora se hace, no. Él tenía que hablar como apóstol también para eso. Tenía una relación especial con la iglesia de Corinto porque fue el fundador, entonces ahí también hablaba con autoridad y era un enviado de Dios y por lo tanto él quería dejar marcado que su mensaje era de Dios, provenía del Señor, no era el mensaje de Pablo. Y después vemos por qué decimos que qué tenían que hacer los apóstoles, ¿no? El principal propósito de los apóstoles era el establecimiento y la formación de la iglesia. Por eso decimos que ese ministerio se terminó, porque era para establecer y formar la iglesia, ya está establecida y ya está formada. Era el principal ministerio que tenían ellos, dar inicio a todo, ¿no es cierto? Y en ese inicio que estaban dando, formando la iglesia, tenían que predicar el Evangelio, se dedicaban a la oración. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando nombran a los diáconos para que le ayuden y se puedan ocupar de algunas tareas, para ellos poder ocuparse en la oración, en el ministerio de la palabra. Ellos tenían que, en ese momento no teníamos la Biblia escrita, entonces era muy importante que los apóstoles que habían vivido con el Señor, que habían de primera mano tenido el mensaje, eran la autoridad para transmitir el mensaje. Y cuando hablaba un apóstol, era equivalente a que hablaba el mismo Cristo, porque ellos eran los que tenían el ministerio de la palabra. Y ellos hacían milagros, porque el Espíritu Santo estaba actuando de una manera extraordinaria a partir de Pentecostés. Después también tenían la capacitación de los creyentes a su cargo, ¿no es cierto? Esas eran las tareas que ellos hacían. Y después tenemos el tema de la santidad, porque dice, fíjense, ¿a quién va dirigido el mensaje? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, habla de la santidad, habla de que los corintios son santificados en Cristo Jesús, que son llamados a ser santos, como el resto de los creyentes de otras partes, y después le dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que, con este tema, que uno puede pensar cómo son santos si dijimos que hacían todas esas cosas, ¿no? Que tantos pecados que había en la iglesia, pero eran santos, Pablo lo aclara perfectamente. La palabra que se usa para santo quiere decir apartado o separado para algo, ¿no? Apartado o separado. Los creyentes corintios eran santos a los ojos de Dios a pesar de su vida pecaminosa y doctrina distorsionada. Eran santos porque habían sido apartados, santificados, apartados del pecado y hechos santos en Cristo Jesús. Es decir, no por las obras, es lo que conocemos como la posición de santidad. Todos los creyentes cuando conocimos a Cristo fuimos hechos santos. Y es una posición de la cual nadie nos puede sacar, la santidad. Porque el Señor nos mira, el Padre nos mira a través de la obra en la cruz del Hijo. Entonces nos ve santos, nos ve justos, somos justificados. Esta santidad en sentido de posición, por más que los corintios eran desobedientes, la posición era de santidad y así lo ve Pablo y así lo ve Dios.
porque no es una cuestión de buenas obras o de un vivir santo, como le decimos, sino como, obvio que como cristianos debemos vivir de manera santa, pero ese vivir de manera santa no es lo que nos hace santos. Ya somos santos desde que creímos, somos apartados. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. A partir de la obra de Cristo nos llamó Dios para salvación. Por eso somos llamados a ser santos. Y hubo una respuesta positiva, hubo una respuesta. Nosotros lo único que tuvimos que hacer es tener fe en Cristo y por gracia fuimos salvos y hechos santos. Ahora, sin embargo, vemos más abajo que yo puse santidad práctica, o también se puede conocer como de estado, ¿no? El estado de santidad. Eso es otra cosa, es un proceso hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, es un proceso que no termina, que es continuo, que es constante y que va a terminar en el cielo, porque la vara que tenemos es muy alta. Entonces, ¿quién está a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en este mundo? Tenemos que seguir creciendo y creciendo. Y esa es lo que se llama como santidad práctica, es la vida cristiana práctica. Ahí, en esa, no somos todos santos desde ese punto de vista, sino que tenemos que ir ganando terreno en santidad, día a día, ir de victoria en victoria. Entonces, ahí está se puede ver esta división, porque uno puede preguntarse, ¿cómo van a ser santos si hacían todo eso? Y la carta es una carta correctiva, para que dejen de hacer esas cosas, ¿no? Bueno, ahí tenemos la respuesta. Pablo lo veía de esta manera y Dios lo ve de esta manera, ¿no? Entonces, para terminar, porque, habla de que es un saludo que le hace a ellos. Acá marqué algunas cositas, por ejemplo, los cristianos no siempre actuamos como cristianos, pero todavía somos cristianos. Y acá este autor da un ejemplo de un pastor que tiene un hijo que lo agarran robando y lo meten preso y lo llaman al padre, que va con algunos compañeros, pastores de otra iglesia, a sacarlo de la comisaría y pasa un bochorno ahí porque estaba preso el hijo. Y entonces los otros le dicen, con un padre como el que tienes, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? ¿No? Y bueno, una de las más fuertes reprimendas que podemos recibir como cristianos es que nos recuerden quién es nuestro Padre. Cuando hacemos algo que está mal y nos dan esa reprimenda, ahí pasamos el bochorno, porque justamente nos acordamos del Señor. Por eso, después al final yo pongo una frase, ¿no? Pero en definitiva Pablo les dice eso y también les desea, los saluda con gracia y paz. Esa gracia y esa paz que provienen de Dios. Gracia es favor de Dios y la paz se refiere a la paz de Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que es un saludo que solamente puede recibir alguien que es creyente, porque si no es cristiano no tiene la paz de Dios, no tiene la paz de Dios. Esa paz es una paz de los creyentes. Y lo que yo les decía, para terminar, ahora sí, que recordar nuestra posición, recordar que somos hijos, y lo que le costó al Señor darnos esa posición, puede llevarnos a mejorar nuestra práctica, debe llevarnos a mejorar nuestra práctica. No es que porque no se puede entender como una autorización para hacer cualquier cosa, ¿no? O como decíamos en derecho, un bill de indemnidad para, por ejemplo, que vos tengas la derecha en una boca calle, no es un bill de indemnidad para atropellar. Que la persona no cruce por la senda peatonal no te autoriza a atropellarla. Y bueno, que nosotros tengamos una santidad posicional, que Dios nos vea santos, no nos autoriza a hacer cualquier cosa, porque Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la palabra. Entonces, es obvio que tenemos que hacer buenas obras y es obvio que tenemos que tener una vida de santidad.
Pero esa vida de santidad muchas veces se nos escapa de las manos, ¿no? Entonces, para que no se nos escape de las manos, para poder ser coherentes, tenemos que acordarnos de la posición y de lo que le costó al Señor, porque tuvimos esa posición a través de la cruz. Entonces, fue un precio altísimo que tuvo que pagar, un precio de sangre, el Señor Jesucristo. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.